Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari. Espero que les esté gustando. Recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales. El día de hoy vamos a dar inicio a la lección número 7, Nacionalismo, los problemas globales necesitan respuestas globales. Toda la humanidad constituye en la actualidad una única civilización y todo el mundo comparte retos y oportunidades comunes. Pero británicos, estadounidenses, rusos y otros numerosos grupos apoyan cada vez más el aislamiento nacionalista. ¿Acaso podría ser esto la solución a los problemas sin precedentes de nuestro mundo global? Al fin de responder a esta pregunta, primero hemos de observar que las naciones-estado actuales no son una parte eterna de la biología humana, ni un resultado inevitable de la psicología humana. No existían italianos, rusos ni turcos hace 5.000 años. Es cierto que los humanos somos animales sociales de pies a cabeza, con la lealtad al grupo impresa en nuestros genes. Sin embargo, durante millones de años vivimos en pequeñas comunidades íntimas y no en grandes naciones-estado. Homo sapiens acabó por aprender a usar la cultura como base para la cooperación a gran escala, que es clave de nuestro éxito como especie, pero las culturas son flexibles, por lo tanto, y a diferencia de las hormigas o los chimpancés, los sapiens pueden organizarse de muchas maneras diferentes, adaptadas a las circunstancias cambiantes. Las naciones-estado son solo una opción en el menú de los sapiens. Otras opciones incluyen tribus, ciudades-estado, imperios, iglesias y compañías. En el futuro incluso algún tipo de unión global puede resultar factible, mientras tenga cimientos culturales lo bastante sólidos. No conocemos ningún límite superior para el tamaño de un grupo con el que la gente puede identificarse. La mayoría de las naciones de hoy en día cuentan con más gente de la que había en toda la población mundial hace 10.000 años. La gente se impuso la dificultad de crear colectivos grandes, tales como naciones-estado, porque se enfrentaba a retos y oportunidades que una tribu pequeña no podía abordar. Pensemos, por ejemplo, en las antiguas tribus que vivían a lo largo del Nilo hace miles de años. El río era su elemento vital, irrigaba sus campos y transportaba su comercio, pero era un aliado impredecible. Demasiada poca lluvia y la gente se moría de hambre, demasiada lluvia y las aguas se desbordaban de sus orillas y destruían aldeas enteras. Ninguna tribu podía resolver este problema por sí sola, porque cada una de ellas controlaba una pequeña sección del río y tan solo podía movilizar a unos cuantos miles de obreros. Únicamente con un esfuerzo común para construir presas enormes y excavar cientos de kilómetros de canales, se podía esperar contener y domeñar el poderoso río. Esta fue una de las razones por las que las tribus se fusionaron poco a poco en una única nación que tenía el poder de construir presas y canales, regular el flujo del río, acumular reservas de grano para los años de vacas flacas y establecer un sistema de transporte y comunicación en todo el país. A pesar de tales ventajas, transformar tribus y clanes en una nación única nunca fue sencillo, ni en épocas antiguas ni en la actualidad, porque el nacionalismo tiene dos partes, una fácil, la otra muy difícil. La parte fácil es preferir a gente como nosotros, antes que a los extraños. Los humanos lo han hecho durante millones de años. La xenofobia está en nuestro ADN. La parte difícil del nacionalismo es preferir a veces extraños, antes que a los amigos y los familiares. Por ejemplo, un buen patriota paga sus impuestos de forma honesta, de manera que niños desconocidos en el otro extremo del país tengan una buena asistencia sanitaria nacional, incluso si esto significa que él no puede tratar a sus propios hijos en un hospital privado y caro. Esto va contra millones de años de evolución. La evasión de impuestos y el nepotismo son cosas que nos llegan de forma natural, pero el nacionalismo dice que son corrupción. Con el fin de hacer que la gente renuncie a esta corrupción y ponga los intereses nacionales por delante de las conexiones familiares, las naciones han de crear un gigantesco aparato de educación, propaganda y ondeo de banderas, así como sistemas nacionales de salud, seguridad y bienestar. Eso no significa que haya algo malo en los vínculos nacionales. Los sistemas enormes no pueden funcionar sin lealtades en masa, y expandir el círculo de la empatía humana tiene sin duda sus méritos. Las formas más moderadas de patriotismo
figuran entre las creaciones humanas más benignas. Creer que mi nación es única, que merece mi lealtad y que tengo obligaciones especiales para con sus miembros me impulsa a cuidar a otros y a hacer sacrificios en su nombre. Es un error peligroso imaginar que sin nacionalismo todos viviríamos en un paraíso liberal. Es más probable que viviéramos en un caos tribal. Países pacíficos, prósperos y liberales como Suecia, Alemania y Suiza poseen un marcado sentido de nacionalismo. La lista de países que carecen de vínculos nacionales sólidos incluyen Afganistán, Somalia, el Congo y la mayoría de los demás estados fracasados. El problema empieza cuando el patriotismo benigno se metamorfosea en ultranacionalismo patriotero. En lugar de creer que mi nación es única, lo que es cierto para todas las naciones, puedo comenzar a sentir que mi nación es suprema, que le debo toda mi lealtad y que no tengo obligaciones importantes para con nadie más. Este es terreno fértil para los conflictos violentos. Durante generaciones, la crítica más básica del nacionalismo era que conducía a la guerra, pero la conexión entre nacionalismo y violencia no refrenó los excesos nacionalistas, en particular porque cada nación justificaba su propia expansión militar por la necesidad de protegerse de las maquinaciones de sus vecinos, mientras la nación proporcionara a la mayoría de sus ciudadanos niveles inauditos de seguridad y prosperidad, estos se hallaban dispuestos a pagar el precio en sangre. En el siglo XIX y principios del XX, el acuerdo nacionalista parecía todavía muy atractivo, aunque el nacionalismo conducía a conflictos horrendos a una escala sin precedentes. Los estados-nación modernos también creaban enormes sistemas de asistencia sanitaria, educación y bienestar. Gracias a los servicios nacionales de salud, parecía que Passchendaele y Verdún hubieran valido la pena. Las cosas cambiaron en 1945. La invención de las armas nucleares alertó considerablemente el equilibrio del acuerdo nacionalista. Después de Hiroshima, la gente ya no temía que el nacionalismo condujera a la simple guerra. Empezó a temer que llevara a la guerra nuclear. La aniquilación total es capaz de aguzar la mente de la gente, y gracias en no poca medida a esta amenaza existencial compartida, se desarrolló gradualmente una comunidad global por encima de las diversas naciones, porque solo una comunidad así podría contener el demonio nuclear. En la campaña presidencial de 1964 en Estados Unidos, Lyndon B. Johnson difundió el famoso Anuncio de la Margarita, uno de los mayores éxitos de la propaganda en los anales de la televisión. El anuncio se inicia con una niñita que arranca y cuenta los pétalos de una margarita, pero cuando llega a 10 se oye una voz masculina y metálica que cuenta en sentido inverso de 10 a 0, como en la cuenta atrás del lanzamiento de misiles. Al llegar a 0, el brillante destello de una explosión nuclear llena la pantalla, y el candidato Johnson se dirige al público norteamericano y dice: esto es lo que está en juego. Construir un mundo donde todos los niños de Dios puedan vivir o dirigirse hacia la oscuridad. O hemos de amarnos los unos a los otros o hemos de morir. Solemos asociar el lema "haz el amor, no la guerra" con la contracultura de finales de la década de 1960, pero en realidad ya en 1964 era algo aceptado, incluso entre políticos duros como Johnson. En consecuencia, durante la Guerra Fría, el nacionalismo adoptó un papel secundario frente a una perspectiva más global de la política internacional, y cuando la Guerra Fría terminó, la globalización parecía ser la tendencia arrolladora del futuro. Se esperaba que la humanidad dejaría atrás las políticas nacionalistas como una reliquia de épocas más primitivas que a lo sumo quizá atrajera a los habitantes mal informados de unos pocos países subdesarrollados. Sin embargo, los acontecimientos de años recientes han demostrado que el nacionalismo tiene todavía un arraigo profundo, incluso en los ciudadanos de Europa y Estados Unidos, por no mencionar Rusia, la India y China, alienada por las fuerzas impersonales del capitalismo global y temiendo por el futuro de los sistemas nacionales de salud, educación y bienestar. La gente de todo el mundo busca seguridad y sentido en el regazo de la nación. Pero la disyuntiva que planteó Johnson en el anuncio de la Margarita es incluso más pertinente hoy de lo que era en 1964. ¿Crearemos un mundo donde todos los humanos puedan vivir juntos o nos dirigiremos hacia la oscuridad?
¿Están salvando el mundo Donald Trump, Theresa May, Vladimir Putin, Narendra Modi y sus colegas al avivar nuestros sentimientos nacionales? ¿O la actual avalancha nacionalista es una forma de escapismo ante los inextricables problemas globales a que nos enfrentamos? Aunque el nacionalismo tiene muchas ideas buenas acerca de cómo gobernar una nación concreta, lamentablemente no posee un plan viable para hacer funcionar el mundo como un todo. Algunos nacionalistas esperan que el mundo se convierta en una red de fortalezas amuralladas, pero amistosas. Cada fortaleza nacional protegerá su identidad y sus intereses únicos, pero no obstante todas las fortalezas podrán cooperar y comerciar pacíficamente. No habrá inmigración, ni multiculturalismo, ni élites globales, pero tampoco habrá guerra global. El problema con esta visión es que las fortalezas amuralladas rara vez son amistosas. En el pasado, todos los intentos de dividir el mundo en naciones bien definidas han acabado en guerra. Sin algunos valores universales y organizaciones globales, las naciones rivales no pueden ponerse de acuerdo sobre ninguna norma común. Otros nacionalistas adoptan una posición más extrema y dicen que no necesitamos ningún tipo de cooperación global. Cada nación debe preocuparse únicamente de sus propios intereses y no ha de tener obligaciones hacia el resto del mundo. Las fortalezas solo tienen que levantar sus puentes levadizos y reforzar sus murallas, y el resto del mundo puede irse al infierno. Esta posición nihilista no tiene sentido. Ninguna economía moderna puede sobrevivir sin una red comercial global, y le guste o no, la humanidad se enfrenta hoy en día a tres retos comunes que ponen en ridículo todas las fronteras nacionales y que solo pueden resolverse mediante cooperación global. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.